Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. La emoción se siente en el aire, ¿verdad? Hoy nos adentramos en un territorio que sabemos que les apasiona, el intrincado mundo de las relaciones amorosas de las celebridades y, en particular, la historia de una pareja que ha mantenido a medio mundo en vilo. Así es, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Meth Ozdemir, dos nombres que al pronunciarse juntos, evocan imágenes de pasión, química y por supuesto, un sinfín de especulaciones. ¿Boda? ¿Pausa? ¿Reconciliación en el horizonte? Hoy, descorreremos el velo de este misterio que ha capturado la atención de todos y cada uno de nosotros. Si eres de los que se ha desvelado con cada nuevo rumor, si has pasado horas analizando fotos y vídeos buscando pistas, entonces este es tu vídeo. Vamos a sumergirnos en los detalles, a desmenuzar cada rumor, y a tratar de entender qué ha pasado realmente entre estos dos iconos de la televisión turca. Prepárense para un viaje lleno de drama, giros inesperados y, por supuesto, la dosis justa de cotilleo que tanto nos gusta. Pero antes de que empecemos, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ningún detalle y, por supuesto, regalarnos un like si este tema les apasiona tanto como a nosotros. Comenzamos. Asterisco asterisco el comienzo de la magia, Erkenci KUS y la química innegable asterisco asterisco. Para entender el revuelo que ha causado esta pareja, primero debemos remontarnos al origen de todo, la serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en español. Esta telenovela turca no solo conquistó los corazones del público en su país de origen, sino que se extendió como un reguero de pólvora por el mundo, acumulando legiones de fans. Pero, ¿qué la hacía tan especial? La respuesta es simple, la increíble química entre Can Yaman y Meth Ozdemir. Can y Meth interpretaron a Can Divit y Sanem, dos personajes que a pesar de sus diferencias, se complementaban a la perfección. La conexión entre ellos era tan palpable, tan magnética, que era imposible no creer en su historia de amor. Sus miradas, sus sonrisas, cada roce, cada diálogo rebosaba una intensidad que traspasaba la pantalla. La audiencia quedó cautivada por su complicidad, por la forma en que se conectaban no solo como actores, sino como personas. Y ahí fue donde todo comenzó. La línea entre la ficción y la realidad se hizo borrosa. Los fans, alimentados por la esperanza de que el amor entre Can y Sanem trascendiera la pantalla, empezaron a indagar. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, especulaciones y análisis minuciosos de cada gesto, cada mirada, cada publicación de los actores. Se crearon cientos de grupos de fans dedicados a la pareja, donde se compartían fotos, vídeos y capturas de pantalla con la única misión de encontrar la prueba definitiva de que Can y Meth eran algo más que compañeros de trabajo. Asterisco asterisco rumores, pistas y la creciente especulación asterisco asterisco. La maquinaria de los rumores se puso en marcha. Can y Meth fueron vistos juntos fuera del set de grabación, compartiendo cenas, paseos y momentos de complicidad. Estas imágenes, aunque ambiguas, fueron suficientes para alimentar la hoguera de la especulación. ¿Eran solo amigos? ¿O había algo más? La pareja, lejos de aclarar la situación, optó por el silencio, lo que solo sirvió para avivar aún más el misterio. Las entrevistas que concedieron también fueron objeto de análisis exhaustivo. Cada mirada, cada sonrisa cómplice, cada respuesta ambigua fue interpretada como una prueba de su romance. Los fans buscaban señales ocultas, significados subliminales y pruebas irrefutables de que el amor entre Can y Meth era real. Y lo cierto es que en muchos casos, la pareja alimentó esta especulación con pequeñas pistas, con comentarios que dejaban entrever una conexión especial. Además de las pruebas visuales y las entrevistas, también hubo rumores provenientes de supuestos allegados a la pareja. Se habló de amigos en común que confirmaban su relación, de personas cercanas al equipo de producción que revelaban detalles de sus encuentros fuera del trabajo. Aunque estas informaciones carecían de una confirmación oficial, la cantidad de rumores y la forma en que se difundían hicieron que muchos dieran por sentada la existencia de una relación amorosa. Y como era de esperar, la idea de una boda empezó a rondar las mentes de los fans. ¿Por qué no? Si su amor era tan fuerte, tan real como parecía, lo más lógico era que acabaran casándose. Se habló de planes de boda, de anillos de compromiso, de celebraciones secretas y de detalles sobre la posible ceremonia. Los fans, eufóricos ante la idea de una boda, convirtieron esta posibilidad en una realidad palpable.
La especulación llegó a tal punto que muchos daban por hecho que la boda ya había sido planeada, y que solo era cuestión de tiempo que se hiciera pública. Asterisco asterisco el punto de inflexión, el distanciamiento y la pausa asterisco asterisco. Pero la vida, como suele ocurrir, nos guarda sorpresas. Y no. Todas son buenas. Después de un periodo de intensa especulación y rumores, la relación entre Khan y Demet dio un giro inesperado. De repente las apariciones conjuntas se volvieron esporádicas, las interacciones en redes sociales disminuyeron y la química que antes desbordaba, pareció desvanecerse. El distanciamiento fue tan evidente que no pudo pasar desapercibido para nadie. Los fans, que antes celebraban cada nueva pista, ahora se encontraban con un panorama desolador. Los comentarios en redes sociales pasaron del optimismo al desconcierto, del entusiasmo a la tristeza. La ausencia de interacciones entre Khan y Demet era un hecho que nadie podía ignorar. Y fue en ese momento que surgió la idea de la pausa. La pareja, que nunca había confirmado su relación, tampoco desmintió su distanciamiento. Se especuló que se habían tomado un tiempo, que necesitaban espacio para resolver sus diferencias y para reflexionar sobre su futuro. La idea de la pausa, aunque menos romántica que la de la boda, ofrecía una pequeña esperanza a los fans que aún creían en la posibilidad de una reconciliación. Pero, ¿qué había pasado realmente? ¿Por qué se había producido este distanciamiento? La respuesta a esta pregunta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja y llena de matices. Las razones que se barajaron fueron múltiples y variadas, y ninguna de ellas fue confirmada por los protagonistas. Lo que sí estaba claro era que la relación, fuera lo que fuese, se encontraba en un punto de inflexión. Asterisco asterisco las múltiples teorías sobre la pausa asterisco asterisco. Aquí es donde la historia se vuelve más intrincada y donde las diferentes teorías comienzan a surgir. Como en todo misterio que se precie, cada fan y cada medio de comunicación tenía su propia versión de los hechos, su propia explicación de lo que había llevado a la pareja a tomarse un tiempo. Una de las teorías más populares fue la de la incompatibilidad de agendas. Tanto Khan como Demet son dos de las estrellas turcas más cotizadas del momento con proyectos en diferentes partes del mundo. Sus compromisos laborales los mantenían separados durante largos periodos de tiempo, lo que, según esta teoría, podría haber afectado su relación. La distancia, la falta de tiempo para compartir y la dificultad para conciliar sus vidas profesionales con su vida personal, podrían haber sido las principales causas del distanciamiento. Otra teoría que cobró fuerza fue la de los problemas personales. Ser una figura pública, estar constantemente bajo el escrutinio de los medios y de los fans, puede resultar muy agotador. La presión mediática, la falta de privacidad y la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, podrían haber generado tensiones y conflictos en la pareja. Se habló de estrés, de ansiedad y de la dificultad para manejar la fama, lo que podría haber afectado su relación. También se barajaron las diferencias de carácter o de visión sobre el futuro. Aunque Khan y Demet compartían una química innegable en la pantalla, sus personalidades podrían ser muy diferentes. Sus expectativas, sus sueños y sus objetivos podrían no coincidir, lo que podría haber dificultado el avance de la relación. Se especuló sobre posibles desacuerdos en cuanto a su futuro profesional, sus prioridades personales y sus planes de vida, lo que podría haber generado tensiones y conflictos irreconciliables. Y por supuesto, no podemos olvidar la teoría de la influencia familiar. Se dijo que las familias de Khan y Demet no aprobaban la relación, ya sea por motivos religiosos, culturales o simplemente por diferencias personales. Se especuló sobre presiones familiares, sobre desacuerdos con sus padres y sobre la dificultad de conciliar sus sentimientos con las expectativas de sus familias. Esta teoría, aunque poco confirmada, también tuvo un gran impacto en la opinión pública. En definitiva, la realidad es que hay tantas teorías como fans y medios de comunicación. Y al final, es imposible saber con certeza qué es lo que realmente sucedió. Lo que sí está claro es que la relación, sea cual sea, se encuentra en un punto muerto. La pausa se ha convertido en un limbo del que nadie parece saber cómo salir. Asterisco asterisco el presente y el futuro incierto asterisco asterisco. ¿Qué pasa ahora? ¿Hay alguna esperanza de reconciliación? ¿Volveremos a ver a Khan y Demet juntos? La respuesta a estas preguntas es tan incierta como el futuro mismo. Lo que sí sabemos es que por ahora, cada uno ha tomado su propio camino. Khan Yaman sigue centrado en su carrera profesional.
Después del éxito de Erkencicus, ha participado en diferentes proyectos internacionales, consolidando su imagen como una estrella global. Su trabajo le ha llevado a diferentes países y ha compartido pantalla con algunos de los nombres más importantes de la industria del entretenimiento. Su vida parece estar dedicada al trabajo, a su crecimiento profesional y a la búsqueda de nuevos retos. Demet Özdemir también sigue triunfando en el mundo de las telenovelas turcas. Su talento, su carisma y su belleza la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Ha participado en diferentes proyectos televisivos y ha demostrado ser una profesional versátil y entregada. Su vida parece estar enfocada en su trabajo, en el desarrollo de su carrera y en la conquista de nuevos horizontes. Aunque sus caminos están separados, la esperanza de los fans no se ha extinguido. Siguen analizando cada gesto, cada publicación, cada comentario, buscando pistas de una posible reconciliación. Las redes sociales siguen siendo el campo de batalla donde los fans debaten, especulan y esperan un nuevo capítulo en esta historia. Se buscan señales ocultas, se analizan los mensajes subliminales y se intentan encontrar pruebas de que el amor entre Can y Demet aún está vivo. Pero la realidad es que el futuro es incierto. En el mundo de las relaciones, y más aún en el de las celebridades, todo puede cambiar de un momento a otro. La vida nos guarda sorpresas y, a veces, las cosas más inesperadas pueden suceder. Quizás Can y Demet vuelvan a encontrarse, quizás tomen caminos completamente separados, pero lo que sí es seguro es que su historia, sea cual sea su final, siempre será recordada como una de las más apasionantes y especulativas de la televisión turca. *** El valor de la privacidad y la realidad detrás de la pantalla. ***. Y llegamos al final de este intrincado viaje. Hemos analizado los rumores, las especulaciones, las teorías, pero al final, debemos recordar que Can y Demet son personas, no personajes. Tienen sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propios desafíos. Y merecen respeto y privacidad. Como fans podemos admirar su trabajo, podemos disfrutar de su talento, pero también debemos ser conscientes de que no todo lo que vemos en la pantalla es real. Las relaciones de las celebridades son complejas y están llenas de matices que a menudo se escapan de nuestra comprensión. Y lo más importante es respetar sus decisiones, apoyar sus trayectorias y comprender que no siempre tendremos todas las respuestas. Esta historia de la supuesta boda de Can y Demet nos ha enseñado que los rumores pueden crecer y tomar vida propia, que las especulaciones pueden generar falsas expectativas y que la realidad es mucho más compleja y menos rosa de lo que solemos imaginar. Nos ha mostrado el poder de la química en la pantalla, la magia de las historias de amor y la fragilidad de las relaciones humanas. Y sobre todo nos ha recordado que al final, lo más importante es el respeto, la empatía y la comprensión. Como fans podemos seguir soñando, seguir especulando, pero siempre desde el respeto, desde la admiración y desde la conciencia de que al final, cada persona tiene su propio camino y sus propias decisiones. Despedida. Y con esta reflexión, llegamos al final de nuestro vídeo. Esperamos que hayan disfrutado de este análisis profundo de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, que hayan aclarado algunas de sus dudas y que hayan aprendido a ver más allá de los rumores y las especulaciones. Queremos agradecerles una vez más por su apoyo, por su tiempo y por su fidelidad. Gracias por ser parte de esta comunidad y por seguir haciendo crecer nuestro canal. Recuerden que sus comentarios y sugerencias son muy importantes para nosotros. Si tienen alguna teoría, alguna información adicional o simplemente quieren compartir su opinión sobre este tema, los invitamos a que lo hagan en la sección de comentarios. Nos encantaría saber qué piensan y poder debatir con ustedes. Y por último, pero no menos importante, si les ha gustado este vídeo, si han disfrutado de nuestro análisis, les pedimos que nos regalen un like, que lo compartan con sus amigos y familiares y por supuesto que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en la próxima.